Buenos días. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el proceso televisivo desde el punto de vista del investigador Omar Rincón, que trabaja en la Universidad de Guadalajara. En el capítulo 2 va a hablar principalmente de las mediaciones televisivas y cómo estas diferentes mediaciones televisivas van a ir influyendo cuando yo quiero realizar un análisis de estas audiencias y un análisis de recepción de cómo se está recibiendo la televisión. Entonces, el primer aspecto que este investigador va a tomar en cuenta serían las características y los diferentes componentes que se van a producir durante el proceso de recepción. Se ha investigado bastante acerca del proceso de recepción y se ha llegado a la conclusión de que este proceso de recepción nunca es algo sencillo, sino va a depender de diferentes factores y por eso sería bastante complejo estudiar cómo se va a dar la recepción en el caso de la televisión. Y algunas de estos aspectos sería ir ubicando las diferentes mediaciones que intervienen en el caso de la televisión, mediaciones situacionales, mediaciones tecnológicas, mediaciones sociales. Este modelo lo va a implementar principalmente Guillermo Orozco a mediados de la década de los 90, aproximadamente entre 1993 y 1995. Entonces este investigador va a escribir varios artículos y en estos diferentes artículos de este periodo va a hablar de las diferentes mediaciones que existirían para el caso de la educación. También en esta misma década se estarían hablando de diferentes mediaciones que se van a producir en el campo educativo. Es que estas mediaciones tendrían mucho que ver con la parte cognitiva, con la parte de cómo se está recibiendo aquello que se ve en el televisor. Podríamos hablar de que este proceso se realiza en tres partes. La primera parte correspondería a esta interacción que se va a producir entre la televisión y la audiencia. Es decir, los diferentes procesos de recepción que tienen los sujetos que se encuentran ante el televisor. A estos procesos de recepción, a estos procesos de interacción cultural, a estos procesos de interacción simbólica, Orozco les va a llamar televidencia. Después vendría una segunda parte que ya tendría que ver con el análisis y que principalmente se referiría a cómo se producen estas estrategias de del receptor y de la recepción. Aquí tendríamos que considerar las diferentes mediaciones que van a existir, los supertemas del día y algo que sería muy importante, las diferentes apropiaciones dentro de una comunidad. Entonces, cuando yo veo televisión en la familia, cuando veo televisión en la escuela, cuando veo televisión con los amigos, cuando veo televisión en un restaurante, entonces habría diferentes comunidades interpretativas. Y estas diferentes comunidades interpretativas que tienen que ver con los sujetos con los cuales yo estoy viendo la televisión, con diferentes espacios, con diferentes tiempos y principalmente con diferentes apropiaciones simbólicas de lo que significa ver la televisión. Y una tercera parte que va a explicar las diferentes tipologías de cómo se están produciendo estas mediaciones. Entonces yo tendría que empezar a valorar las diferentes mediaciones y cuáles están siendo más importantes dentro del proceso de ver un programa de televisión. Entonces, ¿cuáles mediaciones influyen más? Las de tipo individual, las de tipo situacional, las de tipo institucional o las tecnológicas. Una pregunta que se hace Sandy Rodríguez y que también se haría Guillermo Orozco sería ¿por qué nos interesa ver la televisión? Ya hemos visto que la televisión también sería parte de nuestro proceso cognitivo, de nuestra identificación cultural y de nuestra identificación dentro de lo que somos nosotros y dentro de conocimiento de diferentes valores simbólicos que van a ser transmitidos a través de la televisión. Aquí podríamos ver diferentes tipos de programas que serían de entretenimiento, de noticias, de telenovelas, de comedia. Y todos estos diferentes géneros van a estar influyendo en la persona. Aquí solamente aparecen, la mayoría de ellos serían mexicanos, pero hay que pensar en todos los diferentes programas que recibimos de Estados Unidos o de otras partes del mundo.
Entonces podemos responder a esta pregunta de por qué es importante la televisión y su estudio, primeramente diciendo que la televisión va a tener una influencia importante en la constitución de la audiencia. La televisión es un fenómeno que va a funcionar técnicamente y que en este fenómeno, en este medio técnico, es un medio de producción, es un medio de transmisión de información y a la vez una institución social. Es una institución social porque nosotros estaríamos viendo los diferentes programas y estos diferentes programas nos van a producir diferentes significados. También la televisión estaría cambiando y habría que ir definiendo cómo se va recibiendo en diferentes momentos. También la televisión nos va a dar algunos planteamientos acerca de la política, acerca de la economía y acerca de la cultura. Como la televisión está hablando de todos estos temas, también estaría influyendo en nuestra visión que tenemos acerca de estos diferentes temas y de cómo vamos a actuar dentro del campo de lo social y dentro del campo de lo cultural. Ya veíamos que los estudios culturales y también los estudios latinoamericanos que ven a la televisión van a pensar que la programación es completamente polisémica y no puede ser percibida e interpretada por la audiencia de la misma manera, ¿no? Entonces todas las diferentes audiencias que reciben los programas de televisión le van a poner sus propios significados, la van a interpretar de diferente manera. Entonces cuando yo quiero hacer un estudio de televisión, tengo que hacer este estudio dentro de determinadas circunstancias de espacio, de tiempo, y definir una muestra que yo quiero interpretar de una diferente comunidad interpretativa en la cual se está recibiendo o de un grupo particular de personas que quiero estudiar. La importancia de la televisión pues, sigue radicando en que es una pantalla que va a existir en diferentes espacios físicos y también ahorita en los espacios digitales, ¿no? Entonces, como existe en todos estos diferentes espacios físicos, en todos estos diferentes espacios digitales, va a estar formado y la televisión va a ser muy importante dentro de esta ecología mediática, ¿no? Los viejos medios de la televisión abierta y estos nuevos medios que tendrían que ver con la televisión por cable y tendrían que ver principalmente con la televisión por internet. En esta televisión por internet ya tendríamos diferentes ads, como sería la de Netflix, la de NBC, la de Sumo, la de YouTube, la de Hulu, y diferentes aplicaciones como la de YouTube. Entonces, la televisión va a ser este medio técnico que nos permite recibir diferentes plataformas y diferentes apps para poder comunicarnos y para poder acceder a canales muy diversos. Algo que explica muy bien Guillermo Orozco es que la televisión no se ve, no se lee. El concepto de recepción es un término genérico que va a denominar un tipo de investigación centrado en la audiencia y en sus interacciones, pero con la complejización y la profundización del conocimiento de las audiencias ha devenido en un término que ya no es exactamente el mismo. También estaría mencionando que la televisión no se lee, porque la televisión principalmente sería esta interacción, serían estas experiencias, esta manera de vivir y de presenciar los programas televisivos, ¿no? Entonces como que muchas veces se había dejado de lado esa experiencia que se produce al ver la televisión. Ahorita nosotros estamos más acostumbrados a estas experiencias que tienen que ver con las redes sociales y alguien que hace muchos videojuegos, ahí tiene más claro lo que son las experiencias, ¿no? De que se emociona, se enoja, se pone muy contento cuando gana el juego, o a lo mejor le puede producir enojo si pierde estos diferentes juegos en los cuales está participando. También el entendimiento generalizado de lo que sería una lectura para referirse a una actividad de la audiencia frente a cualquiera de los medios es insostenible. Es una perspectiva integral que busca comprender más a fondo los procesos que tienen lugar frente a la televisión. Se van a producir diferentes procesos cognitivos, sociales, de entretenimiento, de experiencias, de conocimiento. Entonces la televisión sería más compleja de lo que se pensaba hace varias décadas. Entonces la televisión no se estaría leyendo, sino estaríamos realizando una relación entre la televisión. Entonces la tele se ve principalmente, ¿no? A través de los diferentes sentidos y le vamos a dar
diferentes interpretaciones acerca de eso que estamos viendo, que estamos oyendo, que estamos siguiendo sus diferentes ritmos, sus diferentes capacidades estéticas y plásticas. Aquí vamos a ver cuáles serían algunas de estas posibles interacciones, intercambios desde el punto de vista del televidente. Existirían más, pero las principales que a lo mejor podríamos considerar y que para nuestro análisis sería la simbólica. La simbólica se va a relacionar con el contenido que entra en juego y es objeto de la negociación entre la oferta programática de la televisión y la audiencia. Entonces se van a producir determinados significados y se van a producir diferentes interpretaciones con respecto a los programas. También sería muy importante la parte perceptiva, que se va a referir principalmente a los esquemas, destrezas y patrones cognitivos, tanto en un contenido o género televisivo como en las mentes de los miembros de la audiencia, elementos que condicionan la percepción del contenido y de los significados. ¿Qué estoy percibiendo de la televisión y cómo estoy conociendo esos diferentes elementos, esos diferentes signos, esas diferentes materialidades que me está proporcionando el ver la televisión? Aquí vendría una parte importantísima, que la televisión también me va a crear emociones, me va a crear afectos, me va a hacer reaccionar emocionalmente, ¿no? Entonces muchos spots políticos, muchos comentarios de noticia, a las propias telenovelas o los propios partidos de fútbol me podrían crear estas emociones o crear este contenido afectivo. En esta parte de los contenidos afectivos van a corresponder a las emociones que la televisión mueve en su audiencia y sus expectativas de satisfacción. Esto lo podemos notar muy claramente en los comerciales, que los comerciales siempre te quieren mover a la alegría, a la felicidad, y en algunos momentos te quieren cuestionar acerca de elementos que no serían tan agradables en la vida social. Entonces se va a producir un intercambio emocional con distintos aspectos de contenido, principalmente dado a partir de las situaciones y de los personajes. También en las noticias va a influir mucho el conductor y con qué tono esté pronunciando, con qué tono esté dando estas noticias. Ahorita en la hipertelevisión, los conductores de noticias exageran mucho estas noticias y casi siempre van a estar a favor de un punto de vista, a favor de una postura, a favor de una ideología. Y el último aspecto que veríamos sería el agenciativo, que va a consistir en un conjunto de actividades tácticas y estratégicas, hábitos sobre todo los usos que despliega la audiencia en su televidencia general o circunscrita a géneros televisivos particulares. Entonces la televisión se va a apropiar de esta agencia, que sería esta estrategia de comunicación que me va a estar produciendo el canal de televisión o que me va a estar produciendo un programa en particular. Entonces un programa particular ya tendría su propia estrategia de convencimiento, su propia estrategia de cómo emocionarte, de cómo involucrarte emocionalmente y de cómo transmitirte determinados valores, dependiendo de los canales, dependiendo de los programas y dependiendo de dónde estamos viendo esos programas de televisión. Entonces, en la televisión se están produciendo un múltiple intercambio, o muchos intercambios que pueden ser simultáneos y no siempre pueden ser conscientes de este intercambio que está produciendo. Entonces, a este proceso de estos intercambios culturales, cognitivos, sociales, de significados, de contenidos y de formas, este sería el concepto de televidencia. Estos aspectos que vimos que entran en juego, que serían las emociones, que serían esas estrategias con las cuales te están convenciendo, la parte del conocimiento, serían parte de la televidencia. Entonces, el concepto de televidencia implicaría este proceso y estas relaciones que estamos teniendo nosotros con el televisor. Y al mismo tiempo, esos emisores de los programas quieren producir con su público. Entonces, se puede decir que cada programa y cada canal tiene como una estrategia con respecto a los públicos. Si son públicos de deportes, si son públicos para adolescentes, si son públicos para diferentes grupos de personas. También tendríamos que considerar las diferentes dimensiones en las cuales se está produciendo el proceso de la televidencia. La primera dimensión que tenemos que tomar en cuenta
para la televidencia sería la dimensión temporal. Entonces, Guillermo Orozco va a hablar que antes de ver el programa ya tenemos un conocimiento de los programas televisivos, de los canales, de los conductores y de los diferentes actores y personajes que van a intervenir. Entonces, muchas veces tendríamos que valorar qué tanto se conoce antes de ver ese programa televisivo, y ya muchas veces cuando ya vemos muchas veces ese programa y nos convertimos en fan de esos programas, vamos a reaccionar de manera diferente cuando vemos por primera vez ese programa de televisión. Luego, estamos viendo ya el programa de televisión y después del intercambio, cuando termina el programa. Cuando termina el programa, muchas veces lo vamos a comentar en redes sociales, lo vamos a comentar con la familia, lo vamos a comentar con los amigos. Esto sería para el caso de una serie, para el caso de una telenovela o para el caso de un programa de comedia, ¿no? Entonces, habría este proceso temporal se dividía en tres partes, ¿no? Antes de ver el programa, cuando vemos el programa y cuando termina el programa y viene esta etapa un poquito más de reflexión o de crítica, o a lo mejor puede ser que se acabe el programa y no llegamos a este proceso crítico de valorar este programa. También otra dimensión sería la dimensión normativa y la dimensión pragmática. En el caso de estas dos dimensiones, la audiencia desarrolla ideas acerca de lo que debía ser o le gustaría que fuera su experiencia televisiva o lo que realmente sucede en su interacción. Entonces los fans de los deportes muchas veces van a estar muy disconformes con los jugadores, con los comentaristas, con los árbitros o con la propia transmisión de cómo se presentó ese partido de fútbol, ¿no? Entonces casi siempre se han determinados ritos de que antes que empiece la entrega de las Óscares, antes que empiecen unos premios, que vienen las alfombras rojas, muchas veces se despiden del programa cuando es eventos especiales, y así también empieza los programas deportivos con ciertos comentarios de lo que se esperaría acerca de ese partido, de lo que se esperaría acerca de esa premiación, pero también el público, también los receptores están comentando y están esperando algo con respecto a su programa o con respecto a esa serie de televisión. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto que también está en la lectura, que sería la parte de la investigación de la televidencia. ¿Cómo vamos a investigar a esta televidencia? Esta investigación implicaría entender qué hacen los miembros de la audiencia con los medios de información, en particular con la televisión. Entonces aquí consideraríamos que este receptor para nada es pasivo, sino que es completamente activo. Entonces vamos a requerir de la indagación del papel que juega la cultura, las situaciones de recepción y las instituciones sociales en los procesos comunicativos. Si se fijan, estamos considerando tres aspectos muy importantes: la cultura, las situaciones de recepción y cómo se van a producir estos procesos comunicativos. Entonces muchas veces no tenemos en cuenta todo este panorama de la cultura, de las instituciones y de estos procesos comunicativos. El primero de ellos tendría que ver con la televidencia, que sería un proceso mediado. Entonces, entre ese programa que yo estoy viendo y lo que yo estoy oyendo, lo que yo estoy viendo, hay una mediación. Entonces, la televidencia sería un proceso mediado en cada uno de sus momentos. Por ejemplo, la recepción audiovisual, al efectuarse, implica distintas actividades mentales, de atención, de comprensión, de asimilación y de asociación. Esto ustedes piénsenlos cuando están en una clase que les gusta mucho, van a poner más atención, van a comprender más lo que están viendo y van a asociar más estas ideas. Cuando una clase no les agrada, va a bajar esta capacidad de atención y esta capacidad de comprensión. En este sentido, Guillermo Orozco estaría comparando a la televisión con este proceso de conocimiento, con ese proceso receptivo, en donde nosotros transmitimos conocimiento y comprendemos aquello que estamos viendo. El segundo elemento de la televidencia sería cómo se va a producir las diferentes interacciones. Una interacción en distintas direcciones con la televisión y con otros medios de información, con el mensaje, con la cultura y con las instituciones. Entonces, de repente, ciertos medios van a adquirir más importancia, van a adquirir un valor simbólico más grande,
Entonces, pensemos en la importancia que tenía la prensa en el siglo XIX y en los primeros 30 años del siglo XX, luego la radio, en toda esta época dorada de la radio, de los 20 a los 50, y luego toda esta etapa que se podría considerar también la etapa dorada de la televisión, que serían los 70s y los 80s, ¿no? Lógicamente, esas etapas doradas de la radio o de la televisión han decaído y ahora estamos muchísimo más inmersos en el caso de las redes digitales, ¿no? Entonces, las redes digitales sería lo que más nos atrae por estos fenómenos que estamos viendo, que serían culturales y que serían principalmente de la interacción que se van a producir entre los diferentes sujetos. Y el tercero sería la exposición a la televisión. ¿Cuáles serían estas condiciones? Esta premisa sostiene que la exposición al mensaje televisivo no es la variable determinante. Lo importante sería la manera en que se va a exponer a los ejemplos. Aquí estaríamos hablando de cuáles serían las diferentes actitudes que va a tomar el receptor. Cada uno de nosotros, que seríamos receptores, seríamos completamente diferentes. Y vamos a ver la televisión adoptando actitudes diferentes. Entre esas actitudes podría ser pasiva o activamente. Hay hay receptores más pasivos o más activos. Críticamente o acríticamente. Individual o colectivamente, ¿no? La vemos individual y la vemos colectivamente, ¿no? Entonces, esos serían algunos factores que tienen que ver con la recepción y que tienen que ver también con nuestra actitud. También hay como una especie de clasificación en cuanto a las redes digitales de qué tanto estarían participando, qué tan activos serían los diferentes receptores de los medios digitales. Y el otro elemento que también tendría que ver ya sería en los múltiples agentes sociales que van a intervenir en el caso de la recepción. Cuando se interactúa con la televisión, no se hace aisladamente de todo, lo que a los sujetos sociales los distingue y los define como tales. Los miembros de la audiencia se relacionan con este medio también como sujetos inmersos en una cultura, en situaciones particulares, y van a participar en esos procesos interrelacionales. Este sería el punto de vista de los estudios culturales, el punto de vista de los estudios latinoamericanos, que la cultura es muy importante para entender estas relaciones con la televisión, que hay que ver las situaciones particulares en las cuales se está recibiendo y cómo se van a dar estas interacciones. Como veíamos hace ratito, más pasivamente, más activamente, más críticamente, menos críticamente, ¿no? Entonces, tendríamos que valorar estas diferentes maneras y estas diferentes condiciones de los diferentes sujetos que están recibiendo la televisión y cómo estos diferentes receptores tendrían esta característica de sujeto. Entonces también los propios sujetos le estamos poniendo y le estamos dando significado a aquello que estamos viendo. Y el siguiente elemento sería que la comunicación se va a producir principalmente en la televidencia. Esta premisa va a sostener que es en la televidencia y no solo en la emisión, no solamente cuando estamos viendo el programa, sería lo que hay antes y lo que hay después de ver el programa. Esto no quiere decir que no haya intencionalidad y sentidos propuestos por el emisor, sino que no está garantizado que sean aceptados tal y como fueron propuestos. Entonces, aquello que estamos viendo, nosotros tenemos la posibilidad de cuestionarlos, de criticarlos, de reflexionar sobre ellos, de apropiarnos sobre lo que estamos viendo y de crear nuestra propia versión y nuestra propia interpretación de lo que querríamos que fuera ese programa de televisión o lo que querríamos que fuera esa serie de televisión. Entonces nosotros estamos participando y muchas veces no vamos a aceptar pasivamente el contenido de esos mensajes que nos están siendo dados. El punto número 6 se referiría a que la televidencia se va haciendo de distintas maneras. Entonces, cada vez que vemos un programa, cada vez que conectamos la televisión, la vamos a interactuar de manera diferente. Pensemos en la televisión abierta o en la televisión digital que está en las redes, que muchas veces la vamos a ver de manera diferente, la vamos a consumir de manera diferente, ¿no? Principalmente porque implicaría procesos diferentes, ¿no? Buscar el programa y ya cuando tienes ese programa que no lo viste en la televisión abierta, lo puedes adelantar, lo puedes retrasar, y puedes hacer más cosas cuando estás en la televisión abierta, ¿no? A lo mejor te puedes volver el creador y cortar partecitas de ese programa y hacer tu propio video. El televidente se va constituyendo como tal en parte debido a la mediación ejercida por los medios y los mensajes sobre sus procesos comunicativos, así como también
debido a múltiples aprendizajes en los otros escenarios, sociales, experiencias y condicionamientos contextuales y estructuras. Aquí tendríamos que ver cómo nosotros también somos sujetos históricos, sujetos de experiencia, sujetos de conocimiento y tendríamos esta posibilidad de interactuar con lo que estamos viendo y de reaccionar a aquello que estamos viendo, ¿no? Si no nos gusta el programa, le cambiamos. Si no nos gusta el programa, apagamos la televisión y podemos ir a las otras redes sociales. Entonces, Guillermo Orozco hablaría de la televidencia como de dos maneras, ¿no? La televidencia de primer orden y la televidencia de segundo orden. Vamos a ver en qué consiste este primer orden de la televidencia. Aquí sería una televidencia directa, aquí la apropiación y de los significados. Aquí tendríamos que ver con cómo se apropian de esos significados, si habría presencia o ausencia de otros televidentes. Aquí tenemos una imagen de una familia que está viendo la televisión. Imagínate toda la familia viendo la televisión en una cama, pues a lo mejor se va a producir más relajación y más comentarios con respecto a lo que se está viendo. Entonces, la televisión y los programas de televisión se van a integrar a contextos relacionales y emocionales. Entonces, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a relacionar con otros programas y van a producir diferentes elementos emocionales, de acuerdo si lo estoy viendo con una persona que me agrada, con una persona que le tengo confianza, o por el contrario, con una persona que me desagrada y que no le tengo confianza. También otros aspectos de primer orden serían que los productos resultantes de decisiones, instituciones, estrategias y mediaciones de sujetos individuales y sociales en determinado tiempo y en determinado espacio. Aquí muchas veces para medir un programa se tiene que ver la fecha en que se transmite, el canal de donde se transmite y dónde lo están recibiendo esos diferentes receptores, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que mencionan la gente que hace programación es que a lo mejor ese mismo programa va a cambiar si se ve en Canal 13 o si se ve en Televisa, va a cambiar el sentido porque el propio canal de televisión ya tiene una estrategia, ya tiene un sentido, ya tiene un significado. Entonces, ese programa de alienígenas ancestrales que veíamos en un canal de cable, cuando lo pasan a Canal 7, cambia de significado, y va a cambiar principalmente de significado porque la propia programación, el propio canal ya está determinando determinados sentidos. Esto piénsenlo con los propios anuncios de canal o con la propia autopublicidad que hace de sus propios programas. Entonces, como que cada programa ya tendría un estilo de qué significa ese programa y qué valores y qué ideología nos quiere transmitir. Y vamos a pasar a la parte de la televidencia del segundo orden. Aquí ya se referiría más a miniprocesos. Principalmente el televidente, el receptor se va a reapropiar, va a reproducir, va a negociar o va a aceptar los sentidos propuestos de la televisión. Aquí muchas veces tenemos que ir a esos casos particulares e ir a la persona en particular y preguntarle qué le pareció ese programa, en qué estuvo de acuerdo, en qué no estuvo de acuerdo, qué le gustaría que cambiara de ese programa. También muchas veces ese receptor, ese televidente, va a construir y va a reconstruir sus propias ideas acerca de ese programa. También le podíamos hacer ciertas preguntas, cómo vio ese programa, si lo vio directamente, si lo vio indirectamente, si estaba haciendo otras cosas, a preguntarle sobre la parte audiovisual, de la imagen, del sonido, de los valores simbólicos que vio, de la parte cognitiva, de qué sensaciones y qué emociones le produjo ese programa, de qué significados vio en ese programa, si eran explícitos, si eran tácitos, si tenían segundas intenciones, si le pareció ese programa interesante, si le pareció trascendental o si le pareció un programa completamente efímero, ¿no? Luego también le podemos preguntar en estos gustos si el programa le pareció interesante o no le pareció interesante, aquí sería débil o fuerte. También ahí qué recuerda de ese programa, qué se le hizo interesante de ese programa y qué serían estas características de rescatarse, retraerse, borrarse. Y lo principal sería cómo se produjo ese contacto con el programa desde el punto de vista de la televidencia, ¿no? Si lo vio en la sala, si lo vio acostado, si lo vio acompañado y qué tanta atención le va a prestar a ese programa de televisión. Entonces,
aquí la audiencia televisiva, vamos a preguntarnos qué sería esta audiencia televisiva. La audiencia televisiva es el proceso comunicativo, no solo como sujeto activo frente a la televisión, sino principalmente como agente social y miembro de una cultura en sus múltiples interacciones sociales. Entonces no solamente nosotros somos sujetos que vemos el programa, sino también nosotros somos sujetos sociales y somos sujetos culturales. Entonces depende toda nuestra formación individual, de edad, de género, de sexo, de ideología, de educación. Entonces va a haber muchos factores sociales, culturales que nos están constituyendo a nosotros como personas. También no solamente sería un punto de vista crítico, no es necesario reconocer y estimular la actividad de las audiencias, sino la transformación de su televidencia. Entonces muchas veces también los televidentes influyen a los cambios dentro de la televisión, ¿no? A qué programa se apega, qué programa sigue, qué programa se hace fans, ¿no? Entonces, que unos programas muy interesantes de la década de finales de los 90 y del 2000, podía ser House, podía ser Grey's Anatomía, y en esos programas la gente participaba, o la gente le interesaban estos programas a la hora de verlos. Entonces, la audiencia principalmente no sería solamente un sujeto esponja que va a absorber todo lo que está viendo, sino él no pierde sus capacidades críticas y su capacidad de resistencia. Los televidentes tienen capacidad para reflexionar, tienen capacidad para darse cuenta de que lo que nos están proponiendo es algo fuera de la realidad. Uno nos está contando una realidad que nosotros conocemos. Entonces podemos participar más críticamente, podemos participar más reflexivamente. En otro tema, antes los estudios de la televisión principalmente eran de carácter cuantitativo, cuando se medían principalmente estos ratings de la gente que estaba viendo la televisión y cuáles eran los programas más seguidos. Esto le interesaba principalmente a las cadenas de publicidad, a los anunciantes, para ver a qué programas apoyaban más y ponían más publicidad, o la publicidad era más cara. Aquí también los receptores tienen una capacidad de resemantizar aquello que se ofrece en la televisión y van a tener un alto grado de creatividad en la producción de significados y en la producción de sentidos. Estas grandes diferencias de sentido y estas grandes diferencias de significado que van a producir los diferentes receptores se pueden estudiar más desde el punto de vista de los estudios cualitativos, haciendo entrevistas en profundidad, haciendo encuestas, haciendo estudios más que en relación con la biografía de las personas, en las situaciones en que se recibieron esos programas o considerando estas diferentes multimediaciones. Bueno, ese sería como algunos elementos importantes de este capítulo 2. Ya en otras partes, en otros momentos, veríamos estos procesos de televidencia que tienen que ver con la programación, que tienen que ver con las mediaciones y que tienen que ver con estos diferentes contextos de recepción en el caso de los diferentes programas de televisión. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Gracias.